poder. Solo por Premium Go. Premium Go. Conectando personas. A continuación, Juego del Poder. Solo por Premium Go. Premium Go. Conectando personas. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego del Poder. Hoy no es un día normal. Hoy nos tomamos el tiempo para desarmar la maquinaria que nos está asfixiando. Sin filtros de palacio, sin agendas de partido. Vamos a mirar el abismo a los ojos. Alisten su café, su indignación y su esperanza, porque hoy aquí nada queda en la sombra. Iniciamos este viaje en Pucallpa, mientras en Lima se pelean por quién sale más guapo en la foto de la presidencia del Consejo de Ministros. En Ucayali, el crimen organizado no pide permiso, cobra cupos. El 47% de las cámaras de seguridad en Pucallpa son adornos de plástico. Ojo, no es dato mío, es un dato oficial, es un dato de la Defensoría del Pueblo a agosto de este año. Eso es el Perú hoy, una fachada bonita con los ojos vendados. El tráfico de tierras no es un problema de linderos, es el financiamiento de la nueva narcopolítica que está matando a nuestros defensores ambientales ante la mirada de un mecanismo de protección que solo existe en papel teñido de sangre. Permítanme compartir con ustedes una infografía que muestra la cruda realidad de lo que quiero compartir con ustedes. Este gráfico en la pantalla donde mostraré justamente las estadísticas provinciales. A ver, permítame, director, por favor, compartir. Allí lo tenemos en pantalla. Desaprobación del Congreso de la República, según datos a agosto de este año, 96%. Miren ustedes el nivel de desaprobación en cómo ha iniciado este Parlamento Nacional en esta nueva era del fujimorismo. Es la aprobación del cianuro. ¿Cuál es la percepción de inseguridad ciudadana? Ojo, la percepción de la inseguridad ciudadana, y esto es dato oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática al segundo trimestre de este año. 92% de los peruanos tienen una percepción de inseguridad ciudadana. Mientras tanto, la tasa de homicidios nacional proyectada este año de 16.5 por 100.000 habitantes, el más alto en los últimos 20 años. Ojo, últimos 20 años. Y en lo que respecta a la inversión privada, miren ustedes cómo ha reducido el índice porcentual interanual, y esto es dato oficial también del Banco Central de Reserva del Perú, menos 4.5% en este año. Miren ustedes, ahí está la percepción, la radiografía del colapso que les presentamos a ustedes respecto a cómo estamos en nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre la inseguridad ciudadana, el miedo como gobierno. ¿Por qué las medidas actuales, los estados de emergencia, están fallando? ¿Se han preguntado ustedes? El estado de emergencia es el placebo de los ignorantes políticos, es decir, nos están dando una aspirina para un cáncer de páncreas. Voy a ponerles un ejemplo práctico, un ejemplo para que podamos entender así, a manera sintética. Ojo, aquí agarramos escenarios de cualquier parte del país. Imaginen el cobro de cupos a una pollería en San Juan del Lurigancho, en Lima. No es solo dinero, es la destrucción del ahorro de una vida. Mientras tanto, en la central 105, los policías tienen teléfonos que no reciben llamadas
o patrulleros sin gasolina. Esa es la cruda realidad por la que vivimos. Las estadísticas hasta agosto del 2026 nos reflejan que la extorsión ha crecido en un 120% respecto al 2025, es decir, al año pasado, afectando ya a bodegas de barrios y no solo a construcciones, a constructoras. Ojo, este es un dato del Ministerio del Interior. Así está definitivamente este tema en donde hoy vivimos con el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo estamos con respecto al tema del crimen organizado y las fronteras permeables? A ver, el narcotráfico, que es uno de los aspectos más latentes en los cuales incluso vamos a analizarlo a fondo en panorama global este fin de semana. El narcotráfico y la tala ilegal como motores de la violencia urbana en conexión a Ucayali. La violencia en Pucallpa o Iquitos, ojo, no es casualidad. Son los nodos logísticos para sacar la droga y la madera hacia Brasil y Europa. El Estado no controla los ríos, solo cobra el peaje de la informalidad. ¿Cómo lo reflejamos ello? Ojo, según las estadísticas, el Perú, ojo, ha superado las 120.000 hectáreas de hoja de coca en el 2025. Y la proyección para este 2026 es de 140.000 hectáreas. Esa es una proyección de vida, ojo. Así que no estamos hablando de datos que nosotros lo estamos inventando, son datos que están permeabilizados en la realidad del año pasado y de la proyección de este año. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Ucayali se ha convertido en la tierra del blanqueo de la madera que proviene de Loreto, en donde interactúan funcionarios que lidian con la corrupción y que se prestan al juego del blanqueo de la madera. Esa es la cruda realidad. La madera viene desde Loreto y se blanquea en Ucayali y termina llegando a la capital de la República, en donde le dan el valor agregado. Frente a esta cruda realidad, ¿cuáles son las alternativas de solución de fondo? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Porque, de hecho, hay funcionarios, hay miembros del sistema de administración de justicia, hay miembros de la policía involucrados, lamentablemente, en este círculo vicioso. Ojo, en este círculo vicioso. El gobierno está planteando soluciones de fondo, está planteando reforma policial versus la militarización. Un tema que me parece materia de análisis para los expertos. Basta de pedir militares. Necesitamos inteligencia, no botas. Necesitamos una policía científica, no una policía que se compra sus propios uniformes. Divide la policía en dos. Esta es la propuesta que debe ser tomada en cuenta. Hay que dividir a la policía en dos. La primera, en investigación criminal pura y alta tecnología. Y la segunda, una policía comunitaria de proximidad. Estos dos elementos van a ayudarnos a que la labor que cumple nuestra Policía Nacional sea mucho más efectiva y en ese contacto directo con la colectividad. Por ello es que necesitamos realmente una participación más proactiva de los poderes del Estado, tanto del Ejecutivo, que la plantea, y tanto del Legislativo, que es la que va a dar incluso
facultades legislativas al Poder Judicial para poder acelerar los procesos y el mismo Ejecutivo a través del Estado en sus diversas instancias gubernamentales no sea lento. Necesitamos celeridad. Hay un tema de fondo frente a toda esta problemática. La corrupción y la justicia que se ha convertido en una maquinaria de la impunidad. El gran juicio del poder, hay casos ya actualizados. Por ejemplo, ¿cómo está la situación del estado de los casos Lava-Jato, los cuellos blancos y los escándalos de este año? No olvidemos que 8 expresidentes investigados o presos, eso no es un récord Guinness, es una vergüenza nacional. La corrupción en el Perú no es un acto, es el sistema operativo del Estado. La Contraloría estima que la corrupción nos ha robado 26,000 millones de soles en el 2025. Suficiente para construir 50 hospitales de alta complejidad. Imagínense ustedes. Y es que necesitamos un ejemplo práctico para graficarles la realidad en cómo podríamos aprovechar esos recursos que terminan en manos de la corrupción. Imaginen ustedes una obra sanitaria en Ucayali. Se licita por 100 millones. La empresa coimea con el 10%. Para recuperar, la empresa usa materiales basura. El resultado, el desagüe colapsa en 2 años y el dinero público se vuelve una mansión en Lima para un funcionario. Esa es la realidad y la pobreza es la que sigue golpeando a la gente de a pie, al emprendedor que quiere salir adelante. Sin embargo, frente a esta realidad, también no podemos dejar de lado la captura de la justicia. La relación entre el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional son elementos que deberían ser un eje transversal que nos debería dar tranquilidad a los peruanos en el sistema de administración de justicia. Sin embargo, la gran pregunta que ha generado un debate es si es que es posible que una justicia independiente impere en el Perú. Realmente, con todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, queda una interrogante y una duda muy justificada en la población peruana. De hecho, hasta el momento, si bien es cierto, buscamos encontrar avances en la lucha contra la criminalidad, contra la corrupción, que son 2 factores elementales que mueven hoy en día la situación política y social de nuestro país, que nos está llevando a una economía con crisis social y la otra violencia, que es la que refleja la pobreza que no se ve en Miraflores, en San Isidro, que no se ve en Barranco, que no se ve en Jesús María, sino que lo vemos, ojo, en el interior del país o a veces en algunos mismos distritos limeños en Lima, ¿no? Por ejemplo, el 30% de pobreza monetaria, según datos del INEGI, nos muestra cómo es que volvimos a niveles del 2010. Eso es lo que pasa cuando el crecimiento económico se lo come la corrupción y la falta de confianza. ¿Qué quiero decir con ello? El costo de la canasta básica familiar en Lima ya supera los 2.200 soles, cuando el sueldo mínimo sigue congelado. Hagan la matemática. Una familia de 4 no come con un sueldo. Obvio, eso queda clarísimo. Peor aún si esto lo reducimos y lo mandamos al interior del país y no nos quedamos en Lima, porque en Lima tiene su propia realidad. La sierra de nuestro país tiene su propia realidad. La Amazonía de nuestro país tiene su propia realidad.
Y obviamente los que no conocen la realidad del interior del país, los ministros que solamente despachan desde su escritorio en la capital de la República y no se solean o no se mojan con la lluvia o no pisan barro o no se suben a un pequepeque en el interior de la Amazonía surcando o bajando los ríos, nos demuestra pues una cruda realidad que no lidia con los presupuestos proyectados desde la capital basados en una realidad geográfica y social en cada región. Es totalmente distinta. Entonces, eso nos conlleva a un colapso de la inversión privada. ¿Por qué el capital huye del Perú? ¿Quién va a invertir 500 millones de soles en una mina si no sabe si el próximo presidente lo va a expropiar o si el Congreso va a cambiar la ley mañana? No sabemos. Si bien es cierto, este gobierno que lidia con la derecha, dicen, nos va a dar un poco de estabilidad política, sin embargo, no sabemos qué va a pasar. Los escenarios políticos son cambiantes. La inestabilidad política, acuérdense que tiene un precio y lo pagamos en el desempleo. Según estadísticas oficiales, en agosto de este año, el 70% de los empresarios nacionales tiene expectativas pesimistas sobre la economía, según datos del Banco Central de Reserva. Esto obviamente nos conlleva a una situación que ahora, sumada al tema de los fenómenos naturales como el Niño, ¿no?, que es uno de los que más está golpeando el interior del país, nos podría conllevar a una crisis en el agro y una crisis alimentaria. El impacto de la falta de fertilizantes de años anteriores y el clima nos está trayendo realmente consecuencias preocupantes. Imaginen a un productor textil de Gamarra que no puede competir con la importación china subsidiada y el Estado no le da crédito ni tecnología. El resultado, 40% de talleres de Gamarra cerrados en los últimos 2 años. Miren ustedes, trae como consecuencias, de hecho, el carácter político y social. Miren ustedes todo lo que genera. Entonces, a ello se suma el colapso político y la reforma necesaria. Necesitamos nuevas reglas de juego. El uso y abuso del mecanismo de la vacancia presidencial, que todavía es el tunche, el miedo que genera los políticos que llegan al Ejecutivo dentro de las prerrogativas que le han otorgado al Legislativo desde las 2 cámaras, la más vulnerable, la Cámara de Diputados, y la encriptada, la Cámara de Senadores. El uso y abuso del mecanismo de vacancia presidencial es todavía un fantasma que persigue a todos los que llegan a la presidencia de la República. La Constitución es un arma de destrucción masiva en manos de niños malcriados. Convertimos la vacancia en un trámite administrativo mensual. Si a esto sumamos la crisis de los partidos políticos que se han convertido en vientres de alquiler, es otro de los temas que habría que evaluar enormemente. En Perú no hay partidos, hay empresas de postulación. Son vientres de alquiler para el mejor postor. ¿Saben quién financia las campañas? Hagan sus apuestas. ¿El narcotráfico o el minero ilegal? ¿Quiénes son los que más han tomado el control político del aparato gubernamental en las diversas instancias del Estado? Recurramos al tema de las estadísticas últimas. De los 35 partidos inscritos para las elecciones de este 2026, solo 5 tienen militancia activa. ¿Ah? Imagínense ustedes. Imaginen a un minero ilegal de Madre de Dios. Lava su dinero financiando la campaña de un congresista. A cambio, el congresista impulsa leyes que frenan la interdicción de maquinaria minera. La coima se vuelve ley. Eso es la narcopolítica en acción. Por lo tanto,
requerimos urgentemente reformas seminales que, por cierto, nadie quiere. La bicameralidad, el estado de implementación, la renovación por tercios, el voto voluntario y los distritos uninominales son los que deberían realmente ser temas contundentes para poder garantizar la estabilidad en la política nacional. Eso es lo que realmente necesitamos. Sin embargo, debemos también dar una mirada a la situación del medio ambiente en el Perú profundo. Esa riqueza maldita que lamentablemente no es aprovechada para bien, sino para unos pocos. Pucallpa, profundo, centrada, por ejemplo, en otro de los grandes temas que viene golpeando enormemente y que, si bien es cierto, ha habido eco internacional, centrado, por ejemplo, en dos temas fundamentales: el tráfico de tierras y Sahueto, el martirio de los defensores ambientales en Ucayali. No podemos hablar de política sin hablar de los muertos. En Ucayali, los líderes indígenas que denuncian a los taladores ilegales firman su sentencia de muerte. El mecanismo de protección es un papel que los asesinos usan para limpiarse la sangre. Sahueto no fue un accidente, fue un aviso de quien manda realmente en la selva. Y eso podríamos denominar, no solamente para Ucayali, sino dentro de la Amazonía, el oro de sangre que está reflejado en la región más teñida de sangre, la región Madre de Dios, donde el desastre ambiental y social está vinculado directa o indirectamente a través de la minería ilegal. La Pampa es el infierno en la tierra, en Madre de Dios. La trata de personas, el sicariato y el mercurio en el agua que toman los niños de Puerto Maldonado, repito, en la región Madre de Dios, el Estado no ha perdido el control, sino que lo ha cedido por corrupción. Eso es lo que realmente ocurre y eso es lo que nos está generando impactos en la Amazonía peruana, como por ejemplo el cambio climático y el estrés hídrico en la costa. Mientras nos peleamos por los audios del asesor, Lima está quedándose sin agua y nadie está mirando el tema de fondo frente a este hecho. ¿Cuál es el mapa del futuro? Hay 10 propuestas concretas y analíticas discutidas durante esta labor que deberían de estar mirando los políticos. Hemos mirado el abismo durante el programa. La radiografía es aterradora, pero el Perú no es su clase política. El Perú son los maestros de Sahueto que siguen enseñando, son los policías honestos que se juegan la vida con chalecos vencidos. Son ustedes los que escuchan y se indignan. Si ellos no tienen miedo, nosotros no tenemos derecho a la resignación. Recuperar el país no es una promesa electoral, es un deber ciudadano. Infórmate, organízate y jamás le cedas el juego. El análisis de hoy, amables seguidores, amables oyentes, amables televidentes, no deja margen para el autoengaño. Estamos presenciando la metástasis de un estado inviable. Las cifras a agosto de este año 2026 son la autopista de una gestión. La tasa de homicidios más alta en 2 décadas, la inversión privada en picada y una percepción de inseguridad que asfixia al 92% de la población, no son baches en el camino, es el colapso del pavimento. Pucallpa es el síntoma perfecto de esta enfermedad terminal en un nodo logístico vital cedido por la corrupción al crimen organizado bimodal.
Mientras las autoridades se distraen en guerras de audios, el narcotráfico y el tráfico de tierras imponen su propia ley y sangre y fuego, devorando a los defensores ambientales que son los verdaderos guardianes de nuestra frontera. Celebrar una leve reducción porcentual de homicidios en este contexto es una ligereza criminal. Es como celebrar que el Titanic se hunde más lento. El juego del poder ya no es entre partidos políticos, es entre la civilización y el caos criminal. Si no hay una reforma policial y judicial de raíz y una asfixia financiera real al lavado de activos que corrompe cada licitación en Ucayali, seguiremos escribiendo obituarios en lugar de noticias. La historia no absuelve a los tibios. Es hora de decidir de qué lado del tablero estamos. Después de desarmar la maquinaria del fracaso durante este programa, la pregunta queda flotando en el aire. No es quién tiene la culpa, sino ¿qué vamos a hacer mañana? La inoperatividad tecnológica en Pucallpa y el abandono de nuestras cuencas fluviales son decisiones políticas de omisión y deben ser combatidas con precisión ciudadana y técnica. Queda claro, necesitamos inteligencia, no botas. Necesitamos un centro C4 unificado en Ucayali que integre y repare su sistema de vigilancia. Necesitamos un control fluvial real de la Marina de Guerra del Perú en los puertos informales y necesitamos acelerar la situación a través de la titulación de las comunidades nativas para arrebatarle el territorio a las mafias. Las soluciones existen. Lo que falta es la voluntad política de un poder que hoy está capturado por intereses subalternos. Ustedes, los que nos escuchan en cada rincón del Perú, son el verdadero contrapeso. La fiscalización ciudadana es el único mecanismo de protección que realmente funciona. No dejemos solos a nuestros defensores ambientales. Su lucha es también la nuestra. La crisis es profunda, pero la dignidad de este pueblo es más antigua y resistente que cualquier congreso con 96% de rechazo. Recuperemos el juego. Recuperemos el poder. Hasta la próxima, Perú. Gracias. Esto ha sido Juego del Poder. Dios los bendiga. Permiso. Premium Go. Conectando personas.